Ciber-IoT, medio digital. Somos un medio de comunicación enfocado en informar sobre los avances más recientes en ciberseguridad, tecnología e innovación, implementado en empresas industriales como minería para mejorar la eficiencia y la productividad. Este año estaremos presentes en GECAMIN, CESCO, Mentoris y también en eventos de ciberseguridad. Además, nos veremos el próximo año en Exponor 2026. Para más información, síguenos en nuestros medios oficiales. Gonzalo, si nos puedes comentar sobre la legislación nacional en ciberseguridad, como la ley 21.633 y la labor de la ANSI que actualmente ustedes ven en cuanto a la... Sí, la ley de seguridad viene a proteger o blindar los elementos digitales de nuestro país, ¿ya? Sobre todo lo que se llama infraestructura crítica, ¿ya? Y en torno a eso hay una sigla que está en la ley que es el OUEI, ¿ya? Que son los organismos de vital importancia, ¿okay? Entonces, es súper importante comprender que esta ley está enfocada no solo al privado, sino que también al público. Y al privado que trabaja con el público, con las entidades públicas. Por eso habla de organismo y no de empresa, ¿ya? Entonces, la diferencia que tiene con la ley de datos personales y es que la ley de datos personales está enfocado en proteger los datos de la persona. Y al proteger los datos de la persona natural, no de la persona jurídica, ¿ya? En ese caso particular, está solo enfocado en datos. Ahora, la ley de ciberseguridad está enfocada en la infraestructura. ¿Qué se define como infraestructura? Lo que dice la OIB se define como infraestructura cualquier organismo de vital importancia para las personas. Y ese organismo de vital importancia tiene que ver con hospitales, tiene que ver con el agua, tiene que ver con la electricidad, hoy día con el internet. Entonces, lo que se hace ahí es que la ANSI es el organismo del Estado que regula todos estos elementos. Pero no solo también regula, sino que además es el organismo que se generó también para darle herramientas a la presidencia de la República para que pueda tomar las mejores decisiones en torno a probablemente una vulneración de ataques de ciberseguridad, etc. Ahora, esta ley cambia el paradigma para los organismos, especialmente, y aquí voy a hablar de empresas, para las empresas que tienen ese tipo de infraestructuras, por ejemplo, un banco, ¿ya? Incluso las clínicas, ¿okay? En donde no tenían hoy día una necesidad de implementar ciberseguridad, pero hoy día la ley los obliga. Y los obliga, ¿por qué? Porque son organismos de vital importancia para nosotros. Eso es en grandes palabras, la ley de ciberseguridad. En cuanto al servicio del servicio esencial. En cuanto a los servicios esenciales. ¿Estos consideran aún pertinentes en cuanto a la fiscalización o implementación en coordinación interinstitucional? Sí, aquí toda ley cuando se implementa tiene que tener elementos que sea... es una palabra en inglés que no me acuerdo en este momento, porque tiene que empujar que la ley se cumpla, ¿ya? Enforcement, que se llama. Tiene que tener enforcement, si no es ley muerta, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el enforcement que tiene esta ley? Esta ley tiene, las ANSI tienen facultades para multar a las empresas, ¿ya? O para multar incluso a los organismos públicos, que sería un poco irrisorio que Cacerrero cuchillo de palo, pero pasa, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el enforcement que tiene la ley es un enforcement de dinero. Ahora, es escalonado, ¿ok? ¿Qué quiere decir escalonado? Que a diferencia de la ley internacional, en este caso la ley europea, es que a ti te multan muy pequeñamente, después depende del tipo de falta, porque la ley dice que hay diferentes tipos de falta. Si la falta es grave, ahí te multan mucho más fuerte, y si ya la falta se vuelve reincidente, las multas pueden llegar a más o menos $1,5 millones, $2 millones, en el caso de Chile, ¿ya? Ahí ha habido una pugna, porque en el fondo hay dos hipótesis. Uno, que es enforcement es muy débil, ¿ya? Por ser escalonado.
Y que a diferencia de la ley europea, que es el modelo que está bajo esta ley, la ley chilena de ciberseguridad viene de un modelo que es la ley europea. La ley europea es mucho más dura en ese sentido. El tope máximo es el 4% de tus ganancias, ¿ya? Que en el caso de Chile no aplica. Entonces, el enforcement que tiene la ley europea es mucho más amplia. Ahora, muchos dirán, pucha, si tengo una ley de ciberseguridad o una ley para Chile. Y la verdad es que en un país tan globalizado, y sobre todo hablando de herramientas digitales, estas leyes no están necesariamente pensadas para el país, sobre todo para nosotros. Nosotros en Chile somos un país súper conectado, dependemos de nuestros tratados de libre comercio, dependemos de muchos otros países. Entonces, el hecho que sea equivalente a la ley europea no es un hecho baladí, es un hecho que al final viene a estar alineado con aquellos desafíos que son del otro mundo, del primer mundo, como le llaman antiguamente. Y eso también es lo interesante, porque las leyes hoy día, uno dice, bueno, es que esta ley es rara, es que sí, estamos en un mundo raro, globalizado, en donde las leyes no solo se deben pensar hoy día para el país, como era hace 40 años atrás, sino que se debe pensar en lo global. ¿Cuáles son los principales desafíos técnicos que enfrentará Chile en los próximos 5 años en materia de ciberseguridad? Primero, la infraestructura, ¿ya? Por lo tanto, son buenas noticias, por ejemplo, que Chile sea un clúster de datos, ¿ya? Que lo equipara a países como Brasil, México. Microsoft va a montar una infraestructura de datos interesante en Chile que lo pone a la vanguardia en América Latina. Por ese lado, esto viene a mostrarnos cuáles son los desafíos. Hay un desafío de infraestructura para protegerla, ¿okay? Y lo otro es que todo desafío técnico, como la infraestructura, viene también con un desafío que lo conversábamos fuera de cámara, de capital humano, de las personas que están preparadas para eso. Y ahí tal vez estamos mucho más inmaduros, porque las experiencias de desarrollo de ciberseguridad a nivel de personas no vienen desde el aula universitaria como formación, sino que vienen a partir de diplomados, cursos de Cisco, o cursos de Google de ciberseguridad, qué sé yo, que son las empresas que son la vanguardia en estos temas. Y espero que hoy día, a propósito de la ley, está cambiando. Hay mallas y en el DUOC, por lo tanto, no es la excepción a ese cambio. Hoy día está la especialidad de ciberseguridad que viene en la base. Y que venga en la base implica que tenemos desafíos, porque no tenemos todavía los primeros profesionales formados para este desafío de ciberseguridad. Los vamos a ver en unos 2 o 3 años más. ¿Cómo debería prepararse el país en cuanto a tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial generativa, el edge computing, quantum computing? ¿De qué forma? Y yo creo que Chile está bien preparado. Yo creo que Chile tiene una infraestructura digital que le permite que esos desafíos permeen rápidamente. Primero, somos un país chico, ¿ya? 17 millones de habitantes es virtuoso en ese sentido. Y lo otro, a pesar de ser un país chico, somos un país completamente largo, 4.000 kilómetros, y la política pública de implementar fibra óptica en el país es una política pública que nos puso a la vanguardia a nivel mundial. Entonces, todas estas tecnologías dependen de una buena infraestructura de red y Chile la tiene, ¿ya? ¿Cuál es el desafío? El desafío va por la pregunta anterior, por el desafío de tener esta infraestructura crítica. El desafío de la inteligencia artificial, de la computación cuántica, son desafíos que, sobre todo computación cuántica, vienen más por el lado de la academia, falta madurarla todavía. La inteligencia artificial es interesante porque la inteligencia artificial, y esto lo conversábamos con otros colegas del área, partió a la inversa. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros tuvimos acceso a Internet, partió con ARPANET, ¿ya? Que era la famosa red militar, etc. Después las intranet y las extranet y después Internet. Entonces hubo toda una maduración desde el privado. Este privado, entiéndase, entidades públicas y privadas, ¿ya? Entonces nosotros cuando llegamos a Internet llegamos con un producto maduro. Y ese producto maduro se fue madurando más. En la inteligencia artificial, quizás por la necesidad de
está siendo tan cara de implementar por la necesidad de hacer flujos de caja rápido, fue la inversa. No fue la academia la que partió con la inteligencia artificial, a pesar de que viene de 1940. ¿Ya? Nosotros partimos con OpenAI, con ChatGPT, con Google Gemini. Todo eso lo partimos a la par con la universidad, a la par con los organismos técnicos de cada uno de los países. No es que uno haya tenido la ventaja competitiva, ¿ya? Entonces eso lo hace distinto. Es un desafío en donde no tenemos claridad hacia dónde va a ir. Y ese era uno de los resultados de la conversación. Oye, esta misma conversación que estamos teniendo nosotros aquí en el Duoc, en Valparaíso, en Chile, en una institución de educación superior de 11.000 alumnos, es la misma conversa que está pasando al otro lado del mundo. Igual. Entonces, eso puede ser virtuoso si nosotros vemos con claridad cuáles son las ventajas del uso de inteligencia artificial. Si no somos capaces de verlo con claridad, por supuesto, eso se transforma en una desventaja hoy día competitiva, ¿ya? Pero yo creo que vamos en buen camino. ¿Qué relevancia cree que tienen los estándares internacionales como el GDRP, del que hablábamos recién, europeo, pero para Chile? ¿Estamos lejos de aplicar modelos similares acá? Yo no soy tan escéptico como podría ser. Por lo mismo que te decía antes, muchas de las aplicaciones nuestras ya vienen con esa ley europea, ¿ya? Porque en el fondo cuando tú ocupas Facebook, ocupas Instagram, se tienen que alinear. Y si se alinean al estándar europeo, por defecto les sale mucho más barato hacer de ese el estándar. Por supuesto que hoy día estamos mucho mejor pie que hace 5 años atrás, en donde uno ni siquiera era el sujeto de derecho de sus datos. Hoy día el sujeto de derecho de datos son las personas, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, quizás el desafío es que sepamos nosotros que somos sujetos de derecho de los datos. Y en cuanto al desarrollo de políticas públicas, o cómo se integran estos marcos en la formación académica o en la industria. Se integran muy lentamente, y va a depender de las industrias. Hay industrias que están súper avanzadas, las industrias tecnológicas por supuesto que su área están avanzadas, pero hay otras industrias como la industria bancaria que más por necesidad, y eso es súper importante, quizás hay que hacer un insight ahí, hay que hacer un pensar, más por la necesidad de que la ley existe, que por creer que la protección de la infraestructura crítica es importante tenerla. Y eso quizás es importante comenzar a generar cambio de paradigma. Esto no es un gasto, esto es una inversión. Entonces, en general, la cultura chilena de la empresa es que todo lo que tiene que ver con tecnología es un gasto. ¿Y por qué? Porque se piensa linealmente. Un dato, una luca, por ejemplo. Pero nosotros, los que estamos metidos en los datos, sabemos que el valor de los datos es exponencial. Entonces, no es un dato, una luca. Es un conjunto de datos. Va a depender de cuánto cuesta tener ese dato, va a depender de la vulnerabilidad de ese dato, va a depender de una serie de factores cuánto cuesta ese dato. Entonces, cuando uno habla de repente, oye, no, que todavía la tecnología es un cacho, es un gasto, no. Ese paradigma quizás podría ser algo que atente contra estas nuevas normativas, ¿ya? Por lo tanto, el enforcement ahí es importante. En cuanto a la protección de datos, el GDPR europeo en su desarrollo de políticas públicas incluye el derecho al olvido, que en su artículo 17 permite a los ciudadanos de la Unión Europea solicitar la eliminación de sus datos personales en contradeterminación en determinadas circunstancias. Y aquí me lo pregunto entonces, ¿Chile está preparado legal y técnicamente para implementar un derecho similar? El derecho al olvido como tal, no está en la ley, ¿ya? Pero hay una serie de herramientas que a uno como persona le permite quizás tener algo semejante. Por ejemplo, por oposición. Yo hoy día me puedo oponer a que mis datos sean entregados a terceros, ¿ya? Por ejemplo, también se puede solicitar que se eliminen mis datos, ¿ok? Entonces, la pregunta es si las empresas culturalmente están preparadas para comprender que los datos no les pertenecen, que le pertenecen a la persona natural. Y quizás ahí el desafío es fomentar, promover que la ley de datos personales es una ley que es importante, pero que no tiene que ver con la ley de ciberseguridad, ¿ya? Son leyes que las dos están diseñadas para cosas distintas.
¿ok? Ahora, una no se contrapone a la otra, sino que diría yo que son complementarias. En cuanto a materia de ciberseguridad, ¿cuáles diría que son hoy los principales puntos vulnerables en el sector industrial chileno en cuanto a la seguridad digital? Los mismos que tiene cualquiera. Los desafíos de la ciberseguridad, y quizás este es un punto relevante, cuando uno habla de ciberseguridad uno habla de elementos reactivos, no habla de elementos proactivos, ¿ya? La ciberseguridad en general es muy poco proactiva, ¿ok? Tú sabes que te hackearon porque te hackearon. No tienes forma de saberlo antes, a menos que tengas equipos carísimos, ultra tecnológicos, ¿ya? Y la ciberseguridad lo que hace es acortar las brechas, ¿ya? Y acortar esas brechas de seguridad que tienen que ver con la protección de tu infraestructura, con la protección incluso de los datos de tus trabajadores, ¿ah? Porque son datos personales, ¿ya? Quizás ahí el desafío es tener buenos profesionales del área de seguridad, de ciberseguridad, y saber cómo te impacta, porque hay muchos que no saben cómo te impacta, ¿ya? Muchos creen que te botaron el servidor o que quizás te botaron el sistema y no pudiste producir 3 horas, pero hay casos súper emblemáticos que nos muestran que cuando tú no tienes una ciberseguridad bien implementada es súper caro. Está el caso de Sony cuando lo hackearon y le robaron las películas por miles de millones de dólares, películas que todavía ni siquiera estaban estrenadas, no sé si se acuerdan de ese caso. Entonces, claro, ahí uno puede decir, ojo, que cuando hablamos de infraestructura de datos, infraestructura de la empresa, no estamos hablando solamente de un servidor o de cualquier cosa, estamos hablando del valor de los datos. En cuanto a industrias, ¿cuáles piensan que están más avanzadas y cuáles siguen más expuestas? ¿Como algún fluido de crecimiento de IoT en industria o algunas brechas? Sí, los bancos en general han estado muy avanzados, ¿ya? Insisto, más por necesidad, ¿okay? Porque en el fondo es fácil saber cuándo te robaron en un banco, ¿ya? Hay otras empresas que todavía no tienen un insight, por ejemplo, las empresas que están asociadas en Mercado Libre tienen buena infraestructura de ciberseguridad, pero yo no podría decir lo mismo de Falabella, ¿ya? No. ¿Ya? Ahí hay desafío, en el retail sigue habiendo desafío. Y lo otro es que quizás en la industria minera depende del nivel. A mí me da la impresión de que la industria minera privada está mucho más avanzada en ciberseguridad que la industria minera pública, ¿ya? Y ahí hay desafíos, porque en el fondo hay que alinear los criterios. Y lo que pasa con las industrias del Estado es que básicamente se demoran mucho más en implementar este tipo de cosas. En un país donde los incidentes en ciberseguridad van en aumento, ¿cómo estamos cuidando y asegurando los datos? ¿Se valora ahí la gobernanza de los datos digitales? Sí. El hecho que nosotros tengamos los data centers como de Amazon, el data center Google y próximamente el data center de Microsoft, te habla de que hay una infraestructura de datos creciente, pero que además eso está asociado a la gobernabilidad de los datos. Yo no creo que muchas empresas tengan gobernabilidad de datos, ahí hay un desafío. ¿Ya? Las grandes empresas sí, pero una empresa, pyme, que tenga gobernanza de datos, yo creo que cae en el criterio de este es un gasto innecesario. ¿Okay? ¿Qué rol juega la ética, especialmente cuando hablamos de datos personales, como datos biométricos o sensibles? Chuta, a mi juicio, la ética es un rol fundamental en las personas, ¿ya? Por supuesto, eso se traspasa a esta industria tecnológica. Yo creo que estamos en el límite. Por ejemplo, esta típica empresa que paga por el iris, sabe que está pagando por escanear el iris, sabe que está pagando nada, ¿ya? ¿Por qué? Porque después vienen ciertos desafíos. Yo siempre digo a mis alumnos, no se escaneen el iris, porque el iris no entrega información del color de tus ojos, entrega información de tus enfermedades, entrega información biomédica, y que como dato tú lo estás entregando, ¿ya? Voluntariamente firmaste y dijiste hagan lo que quieras con esos datos. Acabo de decir que esos datos tienen un valor exponencial, entonces basta con que esos se crucen con la mala intención, por ejemplo, de la aseguradora por sus incentivos propios de trabajo a comprar los iris de las personas y no dar seguro, porque esa persona puede tener una enfermedad, puede no tenerla, pero según el escáner de iris puede tenerla, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista ético, siempre estamos desafiados.
sobre todo los que trabajamos con datos. Y ese desafío yo creo que en Chile va a costar que permee. En el Chile actual hay mucha desconfianza. Hay mucha desconfianza. Y la desconfianza en general es un incentivo súper negativo a hacer las cosas bien. Está todo permeado, por ejemplo, y perdón que me meta en este tema, pero el caso de las licencias médicas, por ejemplo, el caso de las personas que hicieron usufructo de una licencia médica para salir del país, sabiendo que no está, te habla no solo de un problema de gestión, sino que te habla de un problema ético. Y todos los problemas, el caso de la PDI, que tuvo que irse el director general por entregar información clasificada, el caso de los diputados que hacen cosas fuera en su semana distrital y se van fuera del país. O sea, todos los organismos tienen desafíos éticos. El problema es que el desafío ético es propio de la persona. Y yo creo ahí que el hecho que nosotros estemos pensando individualmente, porque todas esas son acciones individuales, atentan contra estos desafíos que finalmente pueden terminar por no entregarle las herramientas necesarias a una persona que de suyo las necesita. Muchos estudiantes ven en la ciberseguridad una oportunidad de desarrollo profesional. ¿Cuál es su visión sobre la aplicabilidad local e internacional en este ámbito? ¿Qué habilidades buscan hoy las empresas y cuáles serán las indispensables de mañana? Yo estuve viendo los datos, hay como aproximadamente un 30% más de necesidades de profesionales de ciberseguridad en Chile, en Chile, de 2024 al 2025. Por lo tanto, esto va a ir escalando, va a haber más necesidad en la medida en que la ley se vaya permeando. Las entidades que están solicitando más estos profesionales son las entidades bancarias. Y desde ese punto de vista, el desafío que tiene todo profesional hoy día, y sobre todo los alumnos, nosotros lo conversamos harto aquí en el TUBO, el tema está en que hoy día, y ojo con esto, la necesidad técnica de las empresas no está. ¿Ya? ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que hoy día se necesita, y esto está muy ligado con la ética, buenas personas. Personas que conscientemente hagan bien el trabajo. ¿Por qué? Porque en la frontera del conocimiento, humanamente, hoy día casi no existe. O sea, yo hoy día salgo del Duoc y tengo toda la información en internet. ¿Qué tengo que saber? Aplicarla con certeza, con integridad y con una capacidad de pensar en el beneficio de la sociedad, del otro. Esa es mi opinión, y yo creo que eso tiene que ser empujado completamente. Hoy día el desafío no está si el alumno sabe programar o no sabe programar solamente, tiene que saber hacerlo. Pero todos sabemos que hay mejores cursos de programación gratuitos que en el aula muchas veces. Ahora, ¿eso reemplaza el aula? No, porque en el aula está la condición humana, está el trabajo en equipo y la capacidad de que tú trabajes en equipo, que tú seas consciente de que estás en una empresa, que asumes un rol y ese rol tiene impacto en las personas. Es hoy día lo que tiene más valor para las empresas. ¿Cómo ves la migración de talento al extranjero? ¿Chile está en condiciones de retener especialistas para competir en el mercado global? No está en condiciones. Creo que es un desafío natural. Y no pasa solamente de Chile para el extranjero. Hay muchos exponentes chilenos que están trabajando en el extranjero de muy alto nivel y están siendo retenidos. ¿Ya? Están siendo retenidos por eso, porque son de alto nivel. Y todos sabemos, por lo menos los que estamos involucrados en la academia, que personas de alto nivel son pocas. ¿Ya? No son muchas. Cuando yo me refiero de alto nivel, no me refiero a que sean mejores que otros, me refiero a que tienen una capacidad mental y una capacidad operativa distinta al resto. ¿Ya? Por lo tanto, son ciertas excepciones, pero en Chile no tenemos la infraestructura para eso. No tenemos la capacidad de decir, oye, este cabrón tiene potencial, hay que retenerlo, porque tampoco hay un ecosistema de retención de talento, porque el talento necesita de otro talento para sentirse desafiado, ¿ya? Y a eso me refiero con que no hay un ecosistema. Una persona de alto nivel necesita sentirse desafiado con otra persona de alto nivel, y nosotros esos sistemas no los tenemos creados, ¿ya? Están en la academia, pero la academia tiene un tope, y ese tope es que llega el doctorado y después dedican a hacer paper, pero eso es bien individual, ¿ya? Entonces el alto nivel también tiene que ver con ciertas interacciones
de equipo, etcétera, que yo creo sea mejor en el extranjero. ¿Ya? Finalmente, si tuviera que dejar algún mensaje a quienes hoy nos van a ver, que van a estar interesados en nuestro programa, ¿qué les diría? Primero, que la inteligencia artificial todavía tiene grandes desafíos humanos, no hay que tenerle miedo, es una herramienta más. Segundo, que la formación humana en temas tecnológicos es muy importante. Y tercero, que hasta donde usted quiera llegar va a depender mucho de sus habilidades y competencias humanas, no técnicas. Por lo tanto, enfóquese en lo humano, lo técnico hoy día es mucho más fácil adquirir. CiberIoT, medio digital. Somos un medio de comunicación enfocado en informar sobre los avances más recientes en ciberseguridad, tecnología e innovación, implementado en empresas industriales como minería para mejorar la eficiencia y la productividad. Este año estaremos presentes en GECAMIN, CESCO, Mentoris y también en eventos de ciberseguridad. Además, nos veremos el próximo año en Exponor 2026. Para más información, síguenos en nuestros medios oficiales.